¿Usted es egresado de? El Politécnico. No, y el estudio profesional. En la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Sí, ¿y cómo fue esa partida hacia Bogotá? ¿Cómo esa separación de mamá y todo durísimo, eso? Durísimo. Yo pienso que esa parte a todos nos pega durísimo. Uno al principio se aburre mucho. Imagínate llegar a una capital, nosotros que somos de provincia. Yo tuve la fortuna que mi hermana, la odontóloga, estaba en Bogotá, pero estaba en un municipio cercano que se llama Quetame. Posteriormente me tocó venir a vivir a Bogotá solo y la verdad es una experiencia muy formativa porque quienes tuvimos la forma de salir del seno de la casa a guerrear solos, como yo digo, porque uno tenía que tener la responsabilidad para cumplir con los deberes y administrar muy bien todo lo que tenía, porque era una época muy dura en la parte económica, los recursos eran escasos, así que había que... Todo medidito. Todo medidito. La Universidad Nacional en esa época nos ayudaba mucho, y yo recuerdo mucho cariño, teníamos una cafetería que nos venía en almuerzo en esa época a 6 pesos y el desayuno a 3 pesos, entonces era mucho más fácil la manutención, entonces uno solamente conseguía pues una habitación. Yo tuve la fortuna de vivir en casas de familia que me adoptaron siempre. Y todavía tengo mucha relación con esas familias porque fueron familias muy queridas que le ayudaban a uno muchísimo, porque uno solo por allá eran como la compañía, a pesar de que uno no compartía mucho, porque uno permanecía mucho tiempo en la universidad y el tiempo que tenía libre era estudiando, muy, muy duro entonces, pero era como la compañía. Y yo todavía tengo muchas relaciones con esas familias porque me adoptaron, uno alquilaba una habitación y allí vivía, y entonces se volvía otro miembro de la familia. Entonces uno pagaba la habitación y el arreglo de la ropa, y la alimentación la conseguía por la universidad, excepto los fines de semana, que las cafeterías no estaban abiertas, pero era muy interesante. Después llegamos a los hospitales a hacer las prácticas, y allí en los hospitales, cuando estábamos de turno, ahí había alimentación, porque uno se quedaba a veces turnos de 24, 36 horas, entonces allí le daban la alimentación. No se podía salir pues de la institución, porque la actividad académica y asistencial así lo exigía. De esa manera nos estábamos ahí. ¿Y cómo le fue mamá en ese espacio, en ese proceso? No, yo pienso que bien, porque fíjate que en esa época no habían los celulares, no habían, ustedes recuerdan, uno escribía cartas o telegramas, exactamente. Le escribían a uno, le mandaban a uno cartas y le mandaban un mensaje pues para recoger un giro mensual, que era, en esa época yo me acuerdo que lo hacíamos a través, no existían todas estas empresas de giros de hoy en día, sino que era Velotazo, Bolivariano, una cosa así, le mandaban a uno, entonces uno iba no habían terminales de transporte, entonces uno iba hasta la empresa, hasta la oficina, y ahí le entregaban los recursos, y entonces uno se comunicaba con medio de carta. Después, más adelantico, en algunas casas donde habían, y después de que hubo teléfono en mi casa, pues a veces se podía uno comunicar, porque era muy costosa las llamadas de larga distancia, entonces no podía uno, entonces por ahí una vez al mes o por ahí una vez cada 15 días se podía comunicar uno por teléfono, o iba al Telecom, y entonces de esa manera uno se podía comunicar. Pero fíjate que hoy en día uno con los hijos de uno están allí y uno llama, ¿cómo te fue? Que no, en esa época nosotros yo creo que era una fortuna para uno, y aprendió uno responsabilidad, y uno tenía que estar en lo que estaba, porque si uno hacía algo que le pasara algo, por ejemplo, acá ni cuenta se daban. Yo sé cómo llegar a la noticia, entonces era pues asumir la responsabilidad, y asumir la responsabilidad de cuidarse también, porque en una capital vos sabes que la situación no es lo mismo que en una ciudad como Buga. En una capital hay mucho peligro, hay muchas cosas, y nosotros, por ejemplo, a veces salíamos del hospital a las 12 de la noche. Imagínate, en una zona, bueno, nosotros teníamos un hospital, el hospital matriz de la universidad es el Hospital San Juan de Dios, un hospital que entró en crisis, hoy en día está cerrado. Un hospital que atendía pues todo el sur de Bogotá, era el centro de referencia de eso. Estaban ubicados en una zona muy complicada de Bogotá. De hecho, muchas veces a docentes y compañeros los atracaron al salir de los turnos, era complicado. Entonces nosotros teníamos que cuidarnos en conjunto, salíamos el grupo, que éramos grupo de rotación de 6, 8 personas a tomar bus, porque no había en esa época para tomar taxi. Entonces afortunadamente en Bogotá el servicio público es hasta tarde, sí. Entonces a tomar un bus nos acompañaban mientras tomamos los buses, cada uno para su parte, sobre todo para salir de ese sector que era la primera Sur con carrera décima en Bogotá, que es un sector
que hace mucho tiempo no visito así en esas horas de la noche, pero era muy complicado y creo que sigue siendo complejo. ¿Usted ejerció la medicina dónde? Yo hice el último año de mi carrera, que es el internado. Hicimos un intercambio con la Universidad del Valle. Yo pude hacer el último año de internado, lo hicimos en el Hospital Universitario del Valle. Allí la mayoría de las rotaciones las hice allí, las hacíamos por especialidades. Únicamente psiquiatría, que se hacía en el hospital psiquiátrico, y pediatría, que lo hice aquí en el Hospital de Buga. Ese último año entonces pude volver otra vez a esta tierra que jala tanto. Nosotros los que nos vamos a estudiar, a hacer alguna actividad, siempre añoramos volver a esta tierra y siempre queremos volver. Y entonces tuve la oportunidad y lo hice, no hice la solicitud. No era fácil en esa época, les quiero contar. Me tocó hablar con todo el mundo para que me recibieran a ser internado en la Universidad del Valle, pero era mi intención volver otra vez al Valle del Cauca. Y logramos hacerlo. Una vez terminé la carrera, pudimos hacer el rural en un programa que nacía en esa época, que era el programa de atención integral a la familia. Y esa es una época que yo pienso que me marcó en mi vida laboral y me marcó en mi vida del servicio social, además de la herencia que tenía por mi madre, que ha sido toda la vida una persona que ha servido. Ese paso por ese programa que tenía, era una idea en un papel, y en un grupo de profesionales, entre 4 médicos, y lo pusimos a rodar, nos lo entregaron para que lo hiciéramos una realidad entre 4 profesionales, y con el apoyo de la gobernación, la Secretaría de Salud del Valle y la Secretaría de Salud del Valle y la Alcaldía Municipal, y con el apoyo del Hospital San José en ese momentico, que era cabeza de unidad regional. Recuerdan que había un sistema de salud que era integrado y el Hospital San José pertenecía a esa red, y así fue como logramos pues poder trabajar ese programa. Fue un programa que yo quiero contarles, piloto en Latinoamérica. Se adelantó, estamos hablando del año, ese es el año 86, y la ley 100 llega en el año 93. Se adelantó casi 7 años a la ley 100, y eso fue lo que se intentó hacer. La gente todavía lo recuerda con mucho cariño. Logramos afiliar a las familias, llegamos hasta la familia, hacíamos promoción y prevención en salud, llegamos a las casas de las familias a conocer el entorno real, porque hoy en día yo creo que cada vez la gente más conoce, no solamente nosotros los que somos del sector salud, sino todo el mundo conoce que la salud es la resultante de una cantidad de factores del desarrollo y componentes del bienestar. Y en esa época estaba de moda aquello de qué era la salud. Lo acaba de hacer Alma-Ata en una reunión de ministros de salud de todo el mundo, Alma-Ata en Rusia. Y entonces decían que había que atacar todos los componentes del bienestar si queríamos trabajar salud. Y hoy en día más que nunca pues ya la gente lo conoce. Si yo no tengo educación, no tengo salud. Si yo no tengo vivienda, no tengo salud. Si no tengo alimentación, no tengo salud. Si yo no estoy bien mentalmente, no tengo salud. Si yo no tengo apoyo familiar, no tengo salud. Entonces todo ese tipo de cosas fueron las que se llegaba a la familia, y nosotros nos convertíamos en los médicos de la familia, pero no solamente nos convertíamos en los médicos de la familia, sino en consejeros de todo aquello que tenía que ver con el saneamiento de las viviendas, con hábitos saludables, con hábitos de que la gente aprendiera a cuidar su salud a través de los hábitos. Entonces eso fue muy bonito porque nos permitió llegar. Yo que en esa época llegamos a cerca de unas 5,000 familias en toda la ciudad, con la que tuvimos muchísimo empatía. Y ahí aparece mi liderazgo, porque después de ser los 4 médicos, al terminar el año rural, a mí me escogen como el director del programa. Y entonces en el primer año lo manejaba el hospital, y a partir del segundo año lo entrega a nosotros. Nosotros hacemos una estructura administrativa y lo sostenemos y lo ponemos a funcionar. Yo me acuerdo, yo en esa época pagaba la nómina, pagaba la seguridad social, manejaba bancos, manejaba informes a la Contraloría, y la verdad fue que nos fue muy bien y logramos que el programa saliera adelante, y tuvimos, por ejemplo, la visita del ministro de Salud de Costa Rica. Costa Rica, yo pienso que es uno de los países del mundo que tiene
mayor desarrollo hoy en día se conoce, le dicen la Suiza latinoamericana. No hay desempleo, es un país donde no hay ejército, donde tienen los sistemas de salud. Y fue un orgullo para nosotros que el ministro de Salud de Costa Rica viniera y se sentara con nosotros, porque querían conocer cómo habíamos logrado trabajar con la familia. Tenemos unos comités de salud en que la gente participaba y se hacía parte del programa, y participaba y lograba y hacía actividades y tareas. Y entonces me decía, esas cosas no lo hemos podido lograr en muchas partes de los programas de promoción y prevención que tenemos en Costa Rica, y querían verlo como lo habíamos hecho. Y hoy en día nosotros pensamos hacia atrás. Por ahí una tesis de sociología de una persona de lo que significó el PAI para UGA. Lo que logramos fue como volver a estrechar esos lazos como ciudad intermedia, donde los lazos afectivos, donde los lazos de amistad y los lazos de solidaridad existen. Yo pienso que eso fue lo que logramos tomar allí, y ese era el secreto que la gente del ministro de Salud de Costa Rica no entendía cómo se había hecho. ¿Cómo fue el regreso a la ciudad de UGA, a su ciudad natal? Bueno, yo pienso que yo había regresado. Yo tengo 2 épocas en mi vida donde he estado por fuera. Fue la época de la universidad, pero regresé cuando estaba siendo internado. A pesar de que los internados son tan duros, en muchos fines de semana está uno laborando, porque la verdad hoy en día eso cambió, porque era verdaderamente una explotación de la persona. Pero los fines de semana que nosotros no teníamos turnos, uno se venía para esta ciudad, porque vuelvo y repito, esta ciudad, y lo converso con gente que está en el exterior, esta ciudad ala mucho. Tiene un imán. Uno no se quiere ir de aquí. Entonces nosotros regreso a hacer el rural dentro de ese programa. Me quedo haciendo la administración durante casi 2 años del programa, luego lo entrego para irme a ser gerente del hospital de Guacarí. Y entonces empiezo otra época en que vuelvo otra vez a irme de UGA, porque terminé finalmente en Cali trabajando con el Seguro Social, pero igual ya esa era una época muy, muy diferente, porque uno iba y venía, pues a veces no venía todos los días, pero sí venía, cuando estaba en Guacarí sí era todos los días, pero cuando me voy para Cali venía 2 veces a la semana. Entonces, porque uno nunca, vuelvo y repito, uno nunca se va de aquí, ya es verdad que está aquí. Médico, hablemos de su incursión en la política. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Por qué se mete a ese proceso? Yo pienso que es el PAI, cuando aparece el PAI y la gente empieza a reconocer en nosotros un liderazgo. La gente dice, bueno, mire que ustedes lo que han hecho por la gente, mire que... Y le reconocen pues a las personas que estaban en esa época dirigiendo los destinos de la ciudad, el doctor Montenegro, que venía de la Secretaría de Salud Departamental, el alcalde de esa época, Nelson Cuellar. Y le reconocen la gente, la comunidad, ellos pues en la gestión que se ha hecho, pero nos reconocen a nosotros como trabajadores en el terreno de lo que queríamos hacer. Nos reconocen que nosotros nos interesábamos por la gente, y eso es algo que hoy en día los dirigentes tienen que volverlo a retomar. Cuando estamos en crisis, la dirigencia tiene que volver a retomar aquello de interesarse por el dolor ajeno, aquello que espiritualmente se llama la compasión, que yo no lo uso porque me parece muy peyorativo, pero que espiritualmente lo llaman, es interesarse por el dolor ajeno, por la situación, por el problema del otro. Y entonces nosotros era imposible, yo pienso que nosotros los médicos tenemos ese don, y la profesión nos pone así, como hacia algo así como los curas. A nosotros nos cuenta la gente lo que no le cuenta a otra gente. Entonces es muy duro nosotros quienes conocemos lo que está pasando con la gente, y viendo que hay una cantidad de cosas que se pueden impactar, que definitivamente uno puede trabajarlas, que uno puede definitivamente hacerle gestión. Entonces termina uno diciendo, oiga, más la gente diciendo, oiga, que usted lo que hace nos gusta, nos sirve, ¿por qué no se postula? Y ahí empezamos siendo gregarios de grupos políticos en la ciudad, en esa época el doctor Camilo Montenegro, y allí empezamos a crecer en el grupo de profesionales. Nos empieza a hacer reconocimiento la comunidad, muchas juntas de acción comunal. Yo tengo muchos diplomas de las juntas de acción comunal, de grupos de profesionales que nos empiezan a reconocer, y entonces ahí aparece un grupo de amigos diciéndole, oiga, ustedes tienen madera, ustedes se interesan. Y empezamos a tomar algo que me parece que es muy importante, Rodrigo, para quienes estamos aspirando a